El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y poblaciones cercanas a comprar algo para comer». Él respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «¿Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, este pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio es uno de los pasajes más conocidos. Creo que todo el que conozca un poquito de nuestra religión, de nuestra fe católica, conoce la parábola del sembrador, conoce que Cristo nació en un pesebre, conoce que Cristo murió en la cruz y conoce la multiplicación de los panes. De manera que es como un milagro muy, pero muy conocido. Pero nosotros nos podíamos preguntar, ¿por qué aparece este pasaje aquí? Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver este Evangelio con el tiempo de Navidad que estamos celebrando? Estamos en los días entre la Epifanía y el bautismo del Señor. Y uno puede decir, pero ¿qué es lo que hace la multiplicación de los panes aquí? Y todavía podríamos hacernos otra pregunta. Nos podríamos preguntar, ¿qué tiene que ver la multiplicación de los panes con la primera lectura? Esa preciosa lectura de la carta de San Juan que hablaba del amor. ¿Dónde está la conexión? Bueno, veamos cómo respondemos a esto. Resulta que Jesús, dice el Evangelio, estaba hablando a la gente, pasó el tiempo y ya se había hecho tarde. Y ahí se acercan los discípulos y le dicen a Jesús: es tarde, despide a la gente para que vayan y se compren algo de comer. Tratemos nosotros en situarnos en esa escena y hagámonos esta pregunta. ¿Con qué corazón los discípulos hacen esta recomendación? ¿Estaban preocupados por el hambre de la gente? Puede ser.
Pero Jesús era muy observador y notó que los discípulos utilizaban el verbo comprar. Que ellos vayan y que ellos se compren su pan. Y a Jesús no le gustó esa idea. Eso de que los discípulos que tenían sus provisiones mandaran a la gente a que ellos compraran lo de ellos. Eso como que no le gustó a Jesús. Tengamos en cuenta que, vieron que ahí hablan de 5 panes. Los panes de esa época eran grandes y muchos jornaleros recibían uno de esos panes, que eran grandes, como alimento del día. Eso era lo que iban a comer en el día. Y entonces si uno piensa en 5 panes para un grupo de más o menos 12 apóstoles y Jesús, eso es como una comida muy amplia, muy decente. Es decir, los discípulos tenían seguro lo de ellos. Y el problema está en que no podían comer porque estaba toda esa gente, estaba toda esa multitud. Solución de los discípulos: deshagámonos de la multitud. Y como aquí tenemos lo de nosotros, nosotros comemos lo de nosotros y que ellos coman lo de ellos. Jesús, cuando le llegan con esta sugerencia, no la acepta. Porque él vio que el propósito era que luego de que se despachara la gente, una vez que se fuera toda la visita, nosotros comemos tranquilos. A Jesús no le gustó esa idea. Y entonces dice esa expresión tan conocida: denles ustedes de comer. Y en ese momento los discípulos comprendieron y tal vez pensaban, bueno, esto no va tan bien como pensamos que iba. Es como que me parece que la comida de hoy se nos arruina. Y entonces siguen pensando en la lógica del comprar y del vender. Entonces dicen, necesitaríamos 200 denarios de pan, que es una cantidad enorme. Pero Jesús insiste en lo que ellos tienen. ¿Y ustedes cuántos panes tienen? Vayan a ver. Ese vayan a ver quiere decir, saquen lo que ustedes tienen. Muestren lo que tienen guardado. Eso que ustedes tienen guardado para ustedes, muéstrenlo. Y entonces, ya viendo que la situación cambiaba y asumiendo la realidad, no solo muestran los panes, sino también los pescados, y se produce el milagro. Bueno, esto se parece mucho a lo que es amar. Amar es sacar las reservas. Los discípulos tenían sus reservas. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa en qué consistía amar. Y ella respondió más o menos esto, dice, amar es dar hasta que duela. Es decir, es sacar la reserva. Porque a todos nos gusta sentirnos bienhechores, a todos nos gusta dar un poco si eso sirve para que uno aparezca como el bueno de la película. Por eso muchas personas en este mundo se sienten bien recibiendo ese título de filántropo. Yo hago el bien. Pero según la Madre Teresa, cuando yo me siento bien solamente dando un poco, ahí todavía no empieza el amor. Cuando una religiosa es enviada a realizar una tarea o una misión o a un lugar que no le gusta y se ve enfrentada con la realidad, piensa, bueno, o entro en rebeldía o obedezco. Y ahí tiene que sacar de su reserva más profunda de fe y decir, bueno,
Bueno, acepto eso. Pero para hacer eso, ha tenido que pasar por una especie de dolor, por una especie de renuncia. Porque si el amor no pasa por la renuncia, si el amor no pasa por el dolor, si el amor no incluye algún género de genuina y verdadera pérdida, no es amor, sino que sigue siendo cortesía. Pero resulta que es muy difícil vivir con alguien de visita. Eso no se puede. Porque al poco tiempo uno descubre que le toca empezar a sacar la reserva. Y en ese sentido pasa lo mismo en la vida de familia, en el amor de los esposos, en el amor de la pareja. Es un amor que a menudo duele. Porque vivir con otra persona, vivir en familia, vivir en comunidad, implica muchas veces que a uno le toca sacar la reserva. Tarde o temprano, los defectos aparecen. Y todos tienen que hacerse la pregunta, ¿sigo o no sigo? Me decepciona, no era lo que yo pensaba. Pero si el amor es profundo, se renueva y dice, está bien. De acuerdo, sigo. Esa frase que dice, está bien, de acuerdo, sigo, repetida varias veces, produce el milagro del verdadero amor. Y es aquí donde la primera lectura nos orienta, porque nos cuenta que el verdadero modelo del amor es lo que hizo Dios entregándonos a su Hijo. Es decir, también Dios, podríamos decir que sacó de sus reservas. San Juan de la Cruz decía, Dios nos dio todo y nos dijo todo en Cristo. Y después de darnos a Cristo, Dios se quedó mudo. Ya no tiene nada más que decir, porque en Cristo lo dio y lo dijo todo. Este mundo, tal como lo conocemos, vive una crisis muy seria en muchos niveles, entre otros el nivel de la pareja, el nivel de la familia. Hay grandes dificultades, muchas partes. Y si uno se pregunta de dónde vienen esas dificultades, nos damos cuenta que son dificultades en el amar. No se puede perseverar nada en serio sin un amor muy grande. Y un amor es muy grande cuando es, como dijo la Madre Teresa, hasta el extremo, hasta el punto en que duela. Si no se llega a ese punto, tal vez no se ha empezado a amar. Bueno, ayer decíamos que estos días que van de la Epifanía hasta el bautismo son como ecos de la manifestación de la Epifanía del Señor. Y decíamos que son ecos porque nos van apareciendo durante estos días esos evangelios que nos ayudan a descubrir por qué Cristo es la manifestación, por qué Cristo es la epifanía del Padre. Como el de hoy, este evangelio, que nos cuenta uno de esos hechos reveladores en que se muestra la riqueza interior del misterio de Cristo, donde está dicho, donde está todo dicho por parte de Dios, como salvación, como luz del mundo, como gracia para los pueblos. Entonces, en base a esto y a la meditación de hoy, pidámosle a María, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo, San José, que podamos entender dentro de este marco de la Navidad, dentro del marco de la Epifanía, que la multiplicación de los panes es una de las hermosísimas epifanías del amor de Dios que nos muestra y que nos enseña quién es Él y qué es lo que ha venido a traernos. Que así sea.